La ciudad de Trujillo no puede celebrar con toda certeza su fecha fundacional, puesto que su respectiva acta se extravió. Sin embargo, siguiendo los itinerarios de sus fundadores y las transcripciones del primer libro de Cabildo, se puede llegar a una datación aproximada. Luego del infierno que vivieron en los territorios de lo que hoy es Colombia, Francisco Pizarro y sus hombres intentaron una segunda expedición en 1526, donde lograron corroborar el testimonio de Pascual de Andagoya, sobre la existencia de un reino poderoso, y sobre todo, rico en oro. Después de que los 13 de la Isla del Gallo cruzaran la línea trazada por Pizarro, avanzaron hacia la costa peruana, que según el cronista Pedro Cieza de León, llegaron hasta el Valle de Santa. Para ello tuvieron que hacer escala en los principales emplazamientos de la costa. Entonces arribaron a las inmediaciones de Chamchán, capital del reino Chimú, de gran influencia en la costa norte y poseedora de grandes tesoros, principal objetivo de los invasores. Y el testimonio de Juan de la Torre, uno de los 13 de la fama, hecha en Arequipa en 1544 da fe de ello, al declarar que descubrimos la costa toda hasta la provincia del Chimó, que es donde ahora está poblado el pueblo que dicen la ciudad de Trujillo. Además, varios cronistas aseveran que los hispanos regresaron a Panamá portando grandes tesoros, lo que infiere la interacción con reinos muy ricos como lo fue el señorío Chinú, el cual sería una de las etnias que colaboraron en la conquista de los incas. Todo esto indica que Pizarro quedó fascinado con la idea de fundar posteriormente una ciudad en tan ricas tierras, encandilado en convertirla en su Trujillo de Extremadura, ejecución que sería encargada a Diego de Almagro. Es en el tercer viaje de Pizarro, ya con los títulos de gobernador y capitán general prometidos en la capitulación de Toledo, en que se fundan las primeras ciudades propiamente dichas en Perú, siendo la primera San Miguel de Piura probablemente el 15 de agosto de 1532, Cusco el 23 de marzo de 1534, Jauja, el 25 de abril del mismo año. Más tarde, según el secretario de Pizarro, Pedro Sancho de la Hoz, estando el gobernador en Pachacamac, envía a su socio Almagro a hacer un censo de indios en la costa norteña para premiar a sus hombres. En los últimos meses de 1534 le llegan noticias de la expedición del adelantado Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, quien venía con más de 500 hombres, con las intenciones de probar fortuna en Sudamérica. Viendo amenazada su empresa, Pizarro decidió enviar al mariscal Diego de Almagro a Riobamba para detener al adelantado. Luego de fundar Santiago de Quito, Almagro negoció con Alvarado la compra de su ejército y le solicitó una entrevista con Pizarro. Pizarro, expresando su poder ante Alvarado, y evitar que se quede más tiempo, también ordenó a Almagro adjudicar el dominio del norte con la fundación de una ciudad que lleve el nombre de su ciudad natal. Agustín de Zárate anota que fue en el trayecto donde Almagro, a finales de 1534 a la pasada, dejó poblando la ciudad de Trujillo al capitán Martín de Astete, como el gobernador don Francisco Pizarro lo había mandado. Adición a Cieza que también se hizo la traza urbana, dejando a Astete con algunos españoles. Finalmente, al llegar Almagro y Alvarado a Pachacamac, donde Pizarro, se le dio a Alvarado la suma prometida de 100,000 pesos de oro para que dejase sus navíos, pertrechos y su gente y luego se regresara a Guatemala. Posteriormente, el 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro funda la ciudad de los Reyes. Mes y medio después, llega al Valle del Chimó, que en términos de su primo Pedro Pizarro, es el valle donde está poblado Trujillo, que después de haber despachado a Almagro, como está dicho, fue a fundar a Trujillo. Por lo visto, despejar la incógnita de la fecha fundacional de Trujillo resulta complicado si los primeros cronistas no han comprendido su importancia cronológica. En 1934, la Junta del cuarto centenario de la fundación de Trujillo formó una comisión que convocara a diversos investigadores a un concurso con el objetivo de fijar la fecha exacta de la fundación de la ciudad, para disponer el programa oficial de su celebración.
El concurso finalizó el 31 de agosto del mismo año y se pusieron en discusión los trabajos históricos presentados, pero ninguno pudo cumplir con el objetivo esperado de la comisión, esto es, señalar una fecha de forma precisa e inobjetable. Sin embargo, la comisión consideró como ganador a trabajo presentado por Raúl Porras Barrenechea, que reveló una acusada erudición histórica y un notable aporte a los datos documentales. El extenso trabajo presentado por Raúl Porras señala los principales argumentos. Divergencia entre poblar y fundar, indicando que los españoles primero poblaron territorios, pero no todas llegaron a fundarse y tuvieron que ser abandonadas. El único conquistador que estaba facultado para fundar ciudades en nombre del rey era Francisco Pizarro, debido a los privilegios otorgados en la capitulación de Toledo. Diego de Almagro, al carecer de mencionada potestad, no podría ser considerado fundador y su labor a finales de 1534 fue el de poblar un asentamiento o iniciar los preparativos para su posterior fundación. La fecha difundida por Marco Aurelio Cavero basada en la carta de Pizarro al rey, donde se dice que la villa la fundó el adelantado don Diego de Almagro el miércoles 6 de diciembre de 1534, fue adulterada por él mismo. Establece que Almagro solo estuvo poco tiempo en el Valle del Chimo, puesto que tenía que retirarse a Pachacamac, por lo que encargó el proceso de población a Martín de Estete, considerando a este último como el prefundador de la ciudad y que además hizo el trazo urbano. Fiándose en la documentación que vieron Marco Cavero y Enrique Torres Saldamando, enfatiza que la fundación de Trujillo empezaría el 3 de febrero de 1535 con la instalación del cabildo y juramentación de alcaldes y regidores, y se terminó el 1 de marzo con la distribución de encomiendas. Conclusión: Trujillo debe celebrar su fundación el 3 de febrero. Poco antes de realizar la premiación, la comisión decidió consultar al Instituto Histórico del Perú sobre el aludido hecho histórico. El instituto respondió con un informe elaborado por el Dr. Carlos Romero, que llegó a las mismas conclusiones que Raúl Porras. Asimismo, calificó de apócrifos los documentos presentados por Marco Cavero. Agrega que Almagro pudo poblar la ciudad en los primeros días de diciembre de 1534. Ratifica Romero que entre la documentación de la colección Buen Día, del cual él mismo logró ver una copia del testimonio que alude Torres Saldamando, se señala que la fundación de Trujillo se terminó el 1 de marzo de 1535, cuyo día, instalado el cabildo, procedió a distribuir a los naturales en encomienda entre los capitulares. Finalmente, concluye que, siguiendo el precedente de la celebración fundacional de Cusco, debe celebrarse como fecha oficial de la fundación de Trujillo el día de la instalación del cabildo, el 1 de marzo de 1535. Frente a estas conclusiones, el 18 de octubre de 1934, la comisión resolvió proponer como fecha de la fundación de Trujillo el 1 de marzo de 1535, día en que se culminó y el marqués Francisco Pizarro instituyó el cabildo, según la cita de Torres Saldamando, y que fue validada por el Instituto Histórico del Perú.